Hola a todos, ¿cómo están? Gusto en saludarles nuevamente. Les presento la clase 23 que se llama Factores que alteran el mercado. Esto en el contexto del subtema Economía, ¿verdad? Correspondiente al segundo semestre del año. El objetivo de la clase es conocer y comprender los factores que alteran el correcto funcionamiento del mercado como factor económico. El comportamiento del mercado es determinante en la economía de los países que tienen sistemas de mercado libre o sistemas mixtos. En este contexto, el juego de la oferta y de la demanda opera bajo el supuesto de que se produzca una sana competencia económica y existe una pluralidad de oferentes y demandantes para los bienes y servicios. Acá la clave de esto es el libre juego de la oferta y de la demanda. Cuando existe libertad económica, la consecuencia natural de eso es que estamos hablando de un mercado libre, por así decirlo, correcto, coherente, perfecto. Oferentes, en términos del día a día, podemos decir aquellas personas que venden o ofrecen un producto o servicio. Demandantes son los que compran esos productos y esos servicios a cambio de una transacción económica, es decir, dinero. Bueno, ¿qué características poseen los mercados de competencia perfecta? Primero, se basa en el libre juego de la oferta y de la demanda. Hay una cantidad suficiente de oferentes y demandantes distribuidos de manera equitativa, por lo que ninguno puede controlar los precios. Bueno, en un contexto, ¿verdad?, de un mercado libre, podemos establecer que los precios se regulan solos, se regulan de forma natural. De hecho, hay una tabla que indica dicha situación. Los precios en un sistema de libre mercado justamente los regula el mercado de manera natural, no son fijados por la autoridad. En segundo lugar, existe una transparencia de información y todos compiten sin ponerse de acuerdo. Es decir, en un sistema de libre mercado no podría dar cabida a una colusión, que de hecho eso es un delito económico. Tres, los compradores saben que hay varios vendedores a quienes comprar y los vendedores saben que ofrecen productos similares a otros. Es decir, una persona que necesita un producto, ¿verdad? Sabe que, o cree por lo menos saberlo, que existen distintas entidades económicas que ofrecen un producto similar. Por otra parte, quien ofrece un producto sabe que tiene competencia. Por lo tanto, se tiene que esforzar para que haya productos de calidad a buen precio. Ahora, también existen, por contrapartida, los mercados de competencia imperfecta. En ellos, los productores pueden tener cierto control sobre los precios, con intervenciones de distinta naturaleza. Las más conocidas son, es decir, ejemplos de competencia imperfecta o mercados de competencia imperfecta. El primero, que es uno de los más conocidos en la historia, que es el monopolio. Se entiende por monopolio? Existe una sola persona o una empresa que produce un bien o servicio determinado. Además, el bien o servicio no tiene sustituto, no se puede reemplazar, por lo que es la única alternativa que tiene el consumidor. Bueno, el monopolio, ¿verdad? Se refiere a que existe un oferente, un vendedor. Puede ser una persona natural o una empresa. Y generalmente el producto o servicio que ese único vendedor u oferente eh, entrega al mercado no tiene reemplazo. Entonces ahí estamos hablando de un monopolio absoluto. Generalmente los monopolios tienden a presentar precios altos de bienes y servicios y progresivamente la calidad de dichos bienes y servicios se resiente. Ya se resiente. Ahí, por ejemplo, es que los distintos peces grandes se van comiendo los peces chicos, ¿verdad? Que es una manera de graficar las grandes empresas cuando adquieren prácticas monopólicas, poco a poco van eliminando la competencia de productores más pequeños. ¿Cierto? Bueno, causas del monopolio. ¿Cuándo se produce, verdad, un monopolio? ¿Por qué se produce un monopolio? El acceso exclusivo a ciertos recursos puede determinar a que dicha empresa se configure como monopólica. De repente por algún elemento geográfico, eh, por ejemplo, un producto que proviene de una región a la cual no muchas empresas tienen acceso, por ejemplo. De repente, algún tipo de empresa de nivel regional puede constituirse un monopolio, ¿ya?
Las patentes son derechos exclusivos sobre un producto que origina un monopolio temporal. Ya la patente, ¿verdad? Es decir, el derecho que le da el Estado a una empresa a comercializar tal producto puede dar origen a un monopolio temporal, es decir, un tiempo, ¿verdad? Inicial, generalmente se produce un monopolio ahí. La franquicia legal, cuanto el carácter de monopolio lo da la propia ley. Un ejemplo palpable que nosotros podemos tener, ¿verdad? Es el servicio de recogida de basura, el agua, por ejemplo, la luz, el gas, aunque el gas de cañería, claro, no, para nosotros, la gente que yo, el único acceso a gas de cañería sería gas Valpo, ¿no es cierto? Claro, porque hay otras, Energas, ¿verdad? Metrogas en Santiago, pero por ejemplo acá, nosotros, si queremos acceder a un servicio de gas de cañería, solamente tenemos el gas Valpo. El agua potable es Val. Y ahí también son algún tipo de monopolio. La empresa que nos recoge la basura, ¿verdad? Es Santa Teresita, que tiene contrato con el municipio, con la municipalidad. También sería un ejemplo local de monopolio. Bueno, economías de escala, monopolios naturales, cuando el nivel de producción puede producirse de una forma más barata por una empresa que por dos o más. La verdad es que esto no es muy común hoy día. ¿Qué está diciendo la causa del monopolio? Cuando un producto, ¿verdad? De repente puede ser agrícola, puede ser ganadero, tiene menos costo de producción que si lo produce, valga la redundancia, una empresa que más de una empresa. La verdad es que ejemplo no sabría mucho darle a la actualidad, pero la verdad es que no se da mucho este tema de economías de escala, monopolios naturales. Tal vez, por ejemplo, las empresas madereras en el sur, ¿verdad? Sería una forma de una economía de escala. Ahora, ¿qué se entiende por oligopolio? Existe un número muy reducido de vendedores de un mismo sector, por lo que pueden controlar para intervenir precios y cantidades del producto en el mercado. Ya, de hecho, oligopolio sería como un mercado de unos pocos. En este contexto pueden aparecer conductas como la colusión, la cual es un acuerdo o cooperación para fijar precios y establecer cuotas de producción o coordinar planes de inversión. En definitiva, se busca limitar la competencia. Es lo que pasó tiempo atrás con el papel higiénico, por ejemplo. ¿Ya? Ahí hubo una puesta de acuerdo en el tema de los precios. ¿Ya? También hay colusiones que tienen que ver con que las empresas se ponen de acuerdo en un número de unidades que lanzar al mercado para regular de esta forma los precios, lo cual también es ilegal. ¿Ya? Otro caso claro de la colusión en Chile fue el tema de las farmacias. Esto empieza por una autodenuncia que se hizo en la farmacia Ahumada, me acuerdo, la cadena de farmacia Ahumada, que el tema se les venía ya pesado para ellos, ¿verdad? Deciden autodenunciarse y arrastra a la cadena Cruz Verde y a la cadena Salcobrán, ¿se acuerdan? Otro ejemplo fue el tema de los pollos. Pollo Aristía cayó, pollo Super Pollo, me parece, y Pancho Pollo, o Sopraval, una de estas empresas. También después se descubrió, ¿verdad?, que entre esas empresas había un acuerdo ilícito, pero eso es ilegal, ¿ya?, para fijar precios de los productos. Disculpen, se me pasó un tema. Por ejemplo, acá esta figura que la quiero aprovechar. Esto sería un oligopolio de tipo de las bencinas. Si bien es cierto, existen servicentros chicos de empresas no conocidas, a esas empresas familiares. Bueno, uno sabe que las cadenas grandes en Chile son tres. La más grande de todas, Copec, ¿verdad? Seguida por Shell y seguida por Petrobras, que era la antigua ESO, que compró los derechos en Quillota. Bueno, ahí tenemos un oligopolio. ¿Ya? Un mercado de la venta de benzina al detalle, ¿verdad? Dominado por estas tres empresas. Y las bebidas cola. Ya, claro, hay otras bebidas cola, ¿verdad? De marcas propias de los supermercados, por ejemplo. Pero la verdad es que el mercado de las bebidas cola a grandes cantidades está en manos de dos, Coca-Cola y la Pepsi. ¿Ya? Entonces también sería un ejemplo de oligopolio. Ahora, ¿qué se entiende por monopsonio? Un monopsonio denominado también como el monopolio del comprador es un tipo de mercado en el que existe un único comprador o demandante, en lugar de varios. Debido a esto, este mercado posee una competencia imperfecta. En las economías de comercio libre o de libre mercado, ¿verdad? No hay muchos ejemplos de monopsonio. Sin embargo, en las economías colectivistas o centralizadas, el Estado muchas veces actúa como el gran demandante de los bienes y servicios, provocando un monopsonio de origen estatal. Ya, monopsonio
significa un comprador o un demandante. Es muy difícil encontrar ejemplos en economías libres. Tal vez, ¿verdad? Si una empresa, ya estoy pensando, una empresa azucarera, por ejemplo, que sea la empresa azucarera de remolacha. Obviamente se va a hacer esa empresa, ¿verdad? Sería la gran compradora de remolacha en el nacional, porque es la única empresa que la transforma en azúcar. Ahí sería un ejemplo de monopsonio, un comprador, ¿verdad? En este caso de remolacha, en economía libre. Pero por lo general, los monopsonios generalmente se dan en economías centralizadas, en donde el Estado es el principal comprador. Ahora, el Estado compra productos, ¿verdad? A las distintas empresas, ¿no es cierto? Para después redistribuir esos productos o servicios con fines sociales. El monopsonio, es decir, un comprador. El dumping es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Es el dumping, cuando se vende a un precio más barato del que de verdad es. Eso es una práctica, ¿no es cierto?, incorrecta, desleal. Los países asiáticos en la década del 80 invadieron el mundo occidental con productos a muy bajo precio. En ese entonces se decía que los estados, Japón, Corea del Sur, Singapur y otros, subvencionaban los productos de exportación, vendiendo a bajo el costo, lo cual es considerado una práctica desleal. Yo me acuerdo cuando vino la invasión de los productos japoneses, coreanos y después chinos, ¿cierto? De Singapur, etcétera. Se decía en esa época que estos productos venían con precios subvencionados. Así, el Estado colocaba una parte importante del valor, ¿verdad?, al empresario para que vendiera este a precio más barato. Lo cual es una práctica desleal, ¿verdad? Porque no sé, el empresario chileno, por ejemplo, el productor chileno, tenía que competir con un precio irreal, un precio que no era. Entonces eso es algo muy dañino para las economías locales. Eso se llama dumping, vender por debajo del costo. Bueno, ahí les dejamos los links, ¿verdad? Para que puedan profundizar cada uno de los temas que le acabamos de exponer. Recuerden que existen, ¿verdad?, la llamada pregunta esencial en cada guía. Usted tiene que contestarla y manda generalmente por vía WhatsApp, que sería el método más directo, a el profesor respectivo, en este caso yo. Usted manda la respuesta de la pregunta esencial que está en la guía y yo le hago la retroalimentación por esa misma vía, ¿verdad? A la brevedad. ¿Ya? Gusto en saludarle, ¿verdad? Y nos veremos en otra oportunidad.